Importante colaboración de nuestra psicoterapeuta Mayra Leiva con este tema, los 5 componentes de la inteligencia emocional. Híjola, tan importante la inteligencia emocional para todo en nuestra vida. Mayra, buenas tardes. Buenas tardes, Cintia, Daniel, a todos los comaleros y comaleras. Sí, fíjate que este tema me gusta mucho hablar sobre la inteligencia emocional, sobre todo porque ahí lo escuchamos, a lo mejor algunos se preguntan qué es tener inteligencia emocional, cómo lo hago, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de 5 componentes muy básicos para empezar a trabajar o darnos cuenta cómo estamos en esa área. También hay inteligencia espiritual, pero eso sería otro tema, ¿no? Por ejemplo, en el caso de alguien muy famoso sobre inteligencia emocional y que tiene libros para aquellos que quisieran aprender un poquito más, es el doctor Daniel Goleman, al que se le debe pues toda esta parte de la inteligencia emocional. Yo lo tengo como libro de cabecera, el libro de él. Sí, es muy bueno, muy digerible. Daniel Goleman. Goleman, ok. Sí. Goleman, ajá, sí. Goleman. Y él habla de que estos componentes, el primero sería un autoconocimiento, ¿no? Y la misma palabra lo dice, que implica reconocer nuestros propios estados de ánimo. Sí. Los recursos, las intuiciones, y obviamente en este autoconocimiento debemos de tener una parte de conciencia emocional, como decía ahorita, ¿no? De identificar nuestras propias emociones y los efectos que pueden tener. Y reconocerlas si son pues buenas, si no son tan buenas, si son dañinas, pero saber qué hacer, ¿no, Mayra, con ellas? Sí, de hecho, una correcta autovaloración que él menciona también es conocer las propias fortalezas y limitaciones. Y en el caso de las emociones no son ni buenas ni malas, solamente son emociones y a veces eso nos espanta. Yo les digo mucho, ¿no? ¿Cuántas veces la ira está atorada y la queremos sacar, pero no es bueno y la voy conteniendo y voy conteniendo la tristeza y lo voy guardando y entonces me enfermo y a través de lo que hemos hablado, a través del cuerpo somatizan las enfermedades. Exacto. Y salen por ahí esas emociones o en actos que yo ya no puedo controlar. Y eso es lo que de alguna manera en el autoconocimiento también dice que tenemos que tener una autoconfianza. No degradarlo, no, yo les digo a los papás, no les digas al niño, así enojado no te voy a querer, o sea, le estamos diciendo prácticamente, o nos dijeron prácticamente que estar enojados no era amarnos, ¿no? Sí. Entonces tengo que bloquear ese tipo de emociones. Y además, Mayra, con eso vamos pues haciendo esas heridas de la infancia que son tan difíciles, ¿no? Y que las venimos cargando. Y aparte cuántas máscaras traemos, pues cuántas máscaras traemos porque, o sea, a mí por ejemplo me dijeron, es que las niñas buenas hacen eso, pues obvio que quería ser niña buena hasta que me cayó mucho el 20 de que, o sea, y reprimía y entonces pues yo siempre quería tener aceptación porque lo que queremos es que nos acepten, que pertenecer, que nos amen. Y cuántas veces, no, hasta que te caes, no te voy a llevar, así no te quiero, o sea, le estás diciendo algo de una emoción que está representando. Sí. Tiene derecho a sentirlo y a hacerlo y a manifestarlo, simple y sencillamente es ponerle nombre, pero dejarlo de alguna manera a que la sienta. Claro. También dice Goleman que hay una parte que se llama autocontrol, y aquí es parte de esto, ¿no? De que podamos nosotros manejar nuestros propios estados de ánimo, los impulsos, empezar a tener lo que yo les digo, empieza a tener tu cajita de herramientas, conócete, cuando ya se te va a salir el Hulk, pues ¿qué vas a hacer? O sea, no lo dejes, hay que equilibrar, hay que ir sacando. Y obviamente hay una parte que dentro de este autocontrol es poder tener una autorregulación. Sobre todo saber qué es lo que me ocasiona, por ejemplo, las emociones negativas o perturbadoras que pueden lastimar a otros e inclusive me pueden lastimar a mí, como son las cosas que ya los impulsos, como esos que dicen mecha corta, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque de alguna manera, es que es mecha corta, no, a ver, o sea, una cosa es que tenga la emoción y la otra es que no la haya aprendido a manejar. Exacto. Y la parte de la confiabilidad también mantener pues nuestros estándares adecuados de honestidad e integridad. O sea, a ver, ¿tengo derecho? Sí tengo derecho a sentirme enojada, triste, con miedo, tengo derecho.
pero ¿qué voy a hacer con esa emoción? La voy a dejar sentir, porque lo que resistimos va a persistir. Pues entonces aquello que bloqueas y bloqueas, tarde que temprano va a salir. El subconsciente no es más, está esperando que le dejes una chancita para salir, y lo va a hacer a lo mejor de una manera pues equivocada, ¿no? Sí, y la automotivación también es otro punto que dice Goleman. Aquí habla él sobre las tendencias emocionales que guían o facilitan el cumplimiento de las metas establecidas. Por ejemplo, habla del compromiso, de la iniciativa, del optimismo, del impulso de logro. Esto es bien importante. Ahorita que decía aquí iniciativa, yo hago un test sobre la cuestión de la ansiedad, y parte de ello habla sobre ver cómo andas en esto, ¿no? De la iniciativa. Es para poder reaccionar ante las oportunidades, y muchas personas las ven pasar o simplemente tienen miedo o simplemente no se atreven, ¿no? Entonces es parte de esa inteligencia emocional. Y habla también de la empatía. Obviamente es la conciencia de los sentimientos de los otros y poder yo estar en esa sintonía, aunque yo aquí ya le llamo más que empatía, porque a veces confundimos, es un poco de simpatía también, ¿no? Es comprender a los otros, el ver que de alguna manera estoy rodeado de personas en todo momento que pueden tener también emociones diferentes a las mías en este momento, reforzar también o apoyar a esas personas, como hacer un servicio, ¿no? Y obviamente a veces alguien necesita simplemente que lo escuches. Exacto. O alguien simplemente necesita que lo, no sé, que lo apapaches o que estés ahí, ¿no? Entonces, qué importante tener esta empatía. Y también lo que podemos hacer es tener habilidades sociales dentro de la inteligencia emocional. Esto vendría siendo como aquellas cosas que podemos ir manejando, ir aprendiendo para tener las respuestas deseadas en los otros. O sea, no quiere decir necesariamente que tenga que estar cumpliendo expectativas, sino más bien aquellas ideas que me puedan tener o dar una mejor comunicación, saber escuchar abiertamente, saber negociar. También a veces, pues en el caso de ser líder, yo creo que todas las personas somos líderes desde mi punto de vista, no desde la definición que tenemos, no, sino en el que yo tengo habilidades que a lo mejor otra persona no tiene, y desde ahí ya manejo un liderazgo. Sí, y no se trata de una profesión. Sí, y ahorita que comentabas esto de la empatía, tenemos que entender como individuos que pues todos traen su historia, todas las personas están pasando por algo en determinado momento, traen una herida quizá de la infancia, una herida que vienen cargando, y así poder entender, ¿no? Pero de repente, Mayra, queremos encontrarnos iguales, y eso es imposible, ¿no? Es imposible, y obviamente aquí lo que necesitamos es construir lazos claro, que alimenten y nos refuercen nuestras relaciones interpersonales dentro del grupo en el que estemos, ya sea laboral, familiar, y mucho el respeto, creo yo, aquí dentro de la inteligencia, al saber dónde sí quiero estar, dónde no quiero estar. ¿Cuántas veces obligamos a los niños o a los adolescentes, me tienes que ir porque no quiero a la casa de tu abuela, que no sé qué tanto, y el niño no quiere, o el adolescente no quiere? No es que no lo vayamos a llevar, sino entender el que le ocasiona. Y eso también parte de lo que a veces hay abusos sexuales o acoso sexual, abuso infantil, tiene que ver muchas veces en el que el niño diga que no quiere ir a alguna parte y le bloqueamos y lo obligamos sin saber qué esté pasando detrás, o a veces hay acoso escolar o bullying y cosas de esas, y que de alguna manera el niño se las calla o no sabe cómo decirlo, o a veces los adultos ni siquiera los escuchamos, ¿no? Entonces, esa capacidad de tener el manejo de esos conflictos, como decía ahorita, en el saber negociar, si esto es que lo quiero llevar, y es que necesita ver a sus abuelos, en fin, todo lo que a veces como papás decimos, porque nosotros queremos ir, ¿no? Exacto. No, y siempre tenemos que partir que nadie somos iguales, y yo creo que pues tenemos gustos y diferencias en todos los sentidos, ¿no? Sí, y sobre todo está bien, o sea, hay límites, hay responsabilidades, tampoco vamos a dejar que hagan lo que sea, pero hablábamos de que esto tiene que ver
con las emociones. Y si recuerdan, la semana pasada hablábamos de los chakras, de las emociones, de lo que a veces cuando se cierra, cuando no digo las cosas, cuando no puedo mantener ese equilibrio. Entonces, a través de la inteligencia emocional seguimos envolviendo todo eso, porque somos un ser holístico, pues. Somos un todo. Mayra, y entonces estos... Mande. ¿Podemos trabajar para desarrollar esta inteligencia emocional para todos estos 5 componentes que nos hablabas? No es decir, a mí me toca decir de muchas personas, tiene mucha inteligencia emocional que le reconozco. No es nata, se hace, ¿cómo podemos trabajar en ello? Yo creo que parte de que decías ahorita, ¿no? Hay personas que lo tienen, pero no porque necesariamente lo hayan o lo traigan de nacimiento o ya nacieron con eso, no, simple y sencillamente lo vas desarrollando y tiene que ver también con tu personalidad, con tu crianza, con lo que decías ahorita, a lo mejor heridas de la niñez, de la infancia, cosas que traes ahí y que no dimensionamos. Dentro de una persona con mucha ira hay una persona llena de miedo. Sí. Entonces lo manifiesta a través de la ira, porque no tiene ese control, o bueno, más bien no tiene ese conocimiento. Y todo el mundo le saca la vuelta porque, o sea, se pelea o grita o esto, pero por esto está lleno de miedo y es una máscara que trae para poder sacar ese miedo que no lo vean, porque entonces se podría sentir tal vez vulnerable y así nos pudiéramos ir con otros, ¿no? Con otro tipo de emociones. Y entonces, por ejemplo, la depresión, que ya es una enfermedad o un diagnóstico, pues detrás de la depresión hay tristeza y hay miedo. Entonces yo no voy a trabajar con la depresión, voy a trabajar con la tristeza y el miedo de esa persona. Okay. Muy bien. Repítenos el nombre del libro, Mayra, para las personas que quieran leerlo. Ajá, es Inteligencia Emocional, del doctor Daniel Goleman. Y ha sacado tantas ediciones, ¿no? Distintas. Así es, sí. Yo no lo tengo ahorita aquí a la mano, no, pero es más o menos de lo que él habla y obviamente pues es muy reconocido, como dices tú, ¿no? Y pues es muy entendible lo que puedes leer ahí y claro que lo podemos desarrollar y sobre todo pues no coartar a los niños, en este caso, a decirle que no está bien o que no es bueno sentir. Es de esos libros que se puede consultar respecto a diversas situaciones, o sea, está dividido así por partes específicas. Sí. ¿Sí? Sí. Yo ahí lo tengo como de cabecera y cuando ando así un poquito lo retomo, Mayra. Okay. Así. Sí, sobre todo ponerle nombre, Daniel, porque a ver, ¿qué me quiere decir esta emoción? ¿Qué me quiere decir la ira? ¿Qué me quiere decir el miedo? ¿Qué me quiere decir esta tristeza? O sea, ¿qué me quiere decir? La emoción me está hablando, pero yo no la escucho. Y entonces, ¿por qué? Porque ni siquiera le puedo poner nombre. Ay, me siento muy raro, ay, no sé qué hacer, ay, no sé por qué ando enojado. O sea, decimos cosas, pero no introyectamos, no vemos, a ver, ¿cuál es el origen? O sea, un ratito que te pongas. ¿Por qué ando tan enojada? ¿Por qué no traigo ganas de esto? O sea, ¿por qué o para qué estoy portándome así o comportándome así? Y le puedes preguntar al niño, a ver, mi amor, ¿por qué o para qué estás tan enojado? Exacto. ¿Para qué tiraste esto? ¿Para qué hiciste lo otro? O sea, muchas cosas que puedes ir viendo para que la personita contacte. No nos gusta, porque algunos adultos nos dijeron que eso no era bueno, que no nos iban a querer, que no íbamos a caber en ninguna parte. ¿Y cuántas de dos? Así, ¿quién te va a querer? No sé si escucharon por ahí. ¿Cómo no? No estoy llorando y, ay, cállate, duérmete, no des lata. Sí, bueno, ajá. Así es. A ver quién te hace el favor, ¿no? Y así, o sea, lo dudo. Y bueno, frases como esas, que parecieran tan inofensivas, ¿cómo nos marcan? Qué bárbaro. Sí, andamos lidiando con tantas cosas. Mayra, como siempre, un gustazo que estés con nosotros. ¿Dónde te siguen y te consultan los comaleros? Mira, estoy en el celular 6621-89-5592. Twitter Nieblas Mayra, Facebook e Instagram estoy como psicoterapeuta Mayra Leiva Nieblas. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y escuchamos el próximo martes. Igualmente para ustedes y muchas bendiciones. Los quiero.